A grabar. No sé, Kevin, tal vez si tú tienes la posibilidad de grabar. Ya se está Ah, no, grabando, pero... ya se está grabando, sí, Sí, ya lo ya vi está ahorita. grabando. Ok, sí, ya está. Bueno, disculpen. A ver, entonces estaba tratando de recordar brevemente lo que habíamos hecho hasta ahora, ¿no es cierto? Que es analizar el método hipotético deductivo y el método hermenéutico. En el método hipotético deductivo veíamos esta idea, ¿no es cierto?, de partir de lo más general, de leyes universales que nos permiten establecer ciertas hipótesis teóricas, ciertas hipótesis operativas, que van a ser verificadas en la realidad a través de la recolección de datos, ¿no? O sea, tratándolo al dato como si fuera una cosa que se lo puede simplemente tomar de la realidad. Y hacíamos una crítica a esa forma de aproximarse al conocimiento que es propia de las ciencias naturales. Luego estudiamos lo que representa la hermenéutica para las ciencias sociales, una crítica al positivismo y un reposicionamiento de las ciencias sociales como un espacio específico, como una metodología específica que va a rescatar los procesos interpretativos como forma y por lo tanto lo subjetivo como una parte muy importante de la elaboración del proceso de conocimiento. Estudiábamos la hermenéutica también en un sentido crítico, cuando observábamos que algunas corrientes como el posmodernismo, el postestructuralismo, llevan al extremo la idea de la interpretación y del lenguaje como forma constitutiva de la realidad, al punto que lo real, material, concreto, termina perdiéndose detrás de hipótesis antirrealistas. Es decir, el mundo social, el mundo natural estaría constituido exclusivamente por el lenguaje, negando esa dimensión material. Y por lo tanto, digamos, cuestionábamos también esas posiciones, intentando construir una posición propia, ¿no es cierto?, que si bien es cierto, rescata la importancia de la interpretación y del lenguaje, también asume una posición realista. Y ese es un poco el reto que nos plantea De la Garza en el libro que estamos nosotros estudiando paso a paso, ¿no? Cómo constituir un método propio de las ciencias sociales que, rescatando lo mejor de la hermenéutica, pueda asumir una posición realista. Y lo curioso de esto, ¿no es cierto?, es que De la Garza encuentra esa otra vía, digamos, de plantear el tema del conocimiento, no en una producción nueva, no en algo que él va a hacer, digamos, como proyecto propio hacia adelante, hacia el futuro, sino que lo encuentra precisamente en lo que vamos a estudiar hoy, que es el método concreto abstracto concreto, que es una forma de nombrar al método marxista. Encontrar, digo, ¿no es cierto?, esta forma de hacer conocimiento, esta forma de vincularnos con la ciencia, que va a rescatar esas dos dimensiones, es algo necesario para poder avanzar. Es lo que nos plantea De la Garza, ¿no? Porque el positivismo ha llegado a un escollo donde sus propias críticas no pueden ser superadas, y la hermenéutica también ha llegado a un límite donde la idea de que solo el lenguaje produce la realidad social nos desvincula precisamente de la práctica política, nos desvincula de la posibilidad de incidir y de transformar el mundo social en el que vivimos. Entonces, esos dos límites marcan esta necesidad de replantear el método de conocimiento que, como pueden haberlo visto ustedes en el texto que leímos, no implica al mismo tiempo replantearse la relación con la práctica. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es tratar de explicar un poco más el texto de la Garza, vamos a plantear algunas claves, principalmente algunas claves lógicas para poder comprender lo que él nos está planteando. Y luego, bueno, como siempre, intentaremos hacer una reunión una sección con preguntas de su parte y respuestas donde podamos animar un poco el diálogo. ¿De acuerdo? Ese es el itinerario para hoy. Entiendo que están viendo ustedes ya la pantalla. He preparado una breve presentación para poder guiarnos durante la reunión. Entonces, vamos a empezar. A mí me interesaba iniciar con una frase, ¿no?, que estaba como al inicio del texto,
que hablaba sobre cuál debería ser el punto de partida del método científico, ¿no? Pero que era una frase abiertamente contradictoria, ¿sí? Que es algo que suele pasarnos cuando nos aproximamos a los autores que trabajan en la línea marxista, ¿no? Bueno, el propio Marx, los marxistas, e incluso a veces en algunos otros autores que beben del marxismo como Bourdieu, ¿no? O sea, hay como ciertas frases que parecen supremamente contradictorias, ¿no? Y lo que quiero proponer a partir de la frase es que la dificultad de lectura de los textos parte más bien de un problema lógico, o sea, de la lógica que estamos acostumbrados a manejar frente a la lógica que, que este tipo de autores manejan, ¿no? Aquellos que beben del marxismo, que parten del marxismo. Entonces, leo brevemente la frase, ¿no? Dice, el correcto método científico es el que va de lo simple, es decir, de lo abstracto, a lo concreto en el pensamiento, aunque lo concreto sea el verdadero punto de partida. ¿Sí? Es una cosa que suena súper contradictoria, ¿no? O sea, primero dice que el punto de partida es lo simple, es lo abstracto, lo que tiene pocas determinaciones, pero luego en la siguiente frase dice, pero el verdadero punto de partida en realidad es lo concreto, es decir, aquello que tiene muchas determinaciones, que está muy ligado a la práctica, a la cotidianidad, ¿no? No es contradictorio, ¿sí? Es un problema lógico. El problema está en que nosotros estamos acostumbrados a pensar de una manera cosista y dicotómica. ¿Sí? Esto es lo que quiero desarrollar brevemente, ¿no? Nuestra lógica es una lógica cosista y dicotómica, cuando los autores que leemos tienen una lógica relacional. ¿Qué significa lógica cosista? Que en el pensamiento cotidiano, en el sentido común, pero también en gran parte de la ciencia moderna, lo que nos importa son las cosas y no sus relaciones. Parecería que definir un concepto implica conocer las cualidades de la cosa y atribuirle esas cualidades a la cosa. Es lo que se conoce como la lógica formal atributiva, que parte de Aristóteles, ¿cierto? Y que toma esta forma: sujeto, predicado. Para ser lógicos en esta forma de concebirla a la lógica, uno lo que hace es atribuir un predicado a un sujeto y solo a ese sujeto, ¿sí? Yo no puedo decir la silla es blanca y luego decir la silla no es blanca, porque yo he atribuido ya una característica. Si yo digo que la silla no es blanca, estoy entrando en una contradicción abierta, ¿sí? Es decir, tengo que elegir solo una opción, y si yo atribuyo una característica al objeto, entonces debo sostener esa atribución. No me interesa en este tipo de lógica mirar cómo se relaciona la cosa con otras cosas o con sus propios atributos. Lo que me interesa es simplemente atribuir esa característica. Y si yo atribuyo un conjunto de características a la cosa, la estaría definiendo, es decir, estaría construyendo un concepto. Este tipo de concepto que se construye a través de la lógica atributiva, si ustedes se dan cuenta, no es más que un concepto descriptivo. O sea, lo que hago no es explicar la cosa, no es explicar el fenómeno, sino meramente describir sus particularidades, describir sus características. Y de aquí, digamos, de esta lógica atributiva, se deriva una dinámica dicotómica, porque cada vez que aparece una dualidad, este se convierte en una contradicción y nos vemos obligados a escoger una de las partes de esa dualidad. Pensemos, por ejemplo, en los problemas típicos de las ciencias sociales, ¿no? La relación sujeto-objeto, la relación estructura-agencia, la relación concreto-abstracto, lo objetivo y lo subjetivo. ¿Sí? Cada una de esas dualidades es comprendida como una contradicción y nosotros nos vemos forzados a escoger una de las partes. ¿Qué es primero? La estructura o la agencia. ¿Qué es primero? El objeto o el sujeto. ¿Quién determina quién? Es decir, se construyen relaciones de exterioridad,
donde cada uno de los términos se entiende como algo absolutamente separado, ¿sí? Contradictorio entre sí. Entonces, digamos, lo que deberíamos nosotros preguntarnos es qué tal si nos negamos a elegir una de las partes. ¿Qué tal si en vez de tomar la cosa como lo más importante, empezamos a establecer relaciones entre ellas y tomamos la relación como lo fundamental? Esa es la pregunta que el marxismo trae a las ciencias sociales. Ese es el viraje lógico que hace Marx, ¿cierto? Y que lo hace, digamos, a partir de Hegel. Uno podría discutir si Marx efectivamente leyó a Hegel, si avanzó, digamos, a entender completamente la ciencia de la lógica, o si en realidad solo leyó a Feuerbach. Pero, o sea, en el fondo, uno puede encontrar en Marx toda la impronta, toda la incidencia de la discusión, si no directamente del texto de Hegel, por lo menos sí la incidencia de un contexto profundamente influido por el pensamiento hegeliano. Entonces, decir que esta lógica relacional que vamos a tratar de describir ahora, que rompe con la lógica atributiva aristotélica, cosista, dicotómica, tiene su punto de partida en Hegel. Eso me parece importante como antecedente. Entonces nos vamos a preguntar qué pasa si es que en vez de tomar la cosa como lo importante, buscamos relacionar los términos que se presentan de manera dicotómica. Para hacer esto les propongo recordar algunos conceptos que ya habíamos tratado anteriormente, pero que quizás vale la pena volverlos a retomar. Planteo el ejemplo abstracto concreto porque es lo que vamos a desarrollar y lo que se desarrolla en la lectura de la Garza. Podríamos tomar la dualidad objeto-sujeto u otra dualidad, ¿no? Incluso algunas de las dualidades que presenta el marxismo, trabajo concreto, trabajo abstracto, valor de uso, valor de cambio, ¿no? Se podría analizar con la misma lógica relacional todas ellas. Vamos a centrarnos en esto, abstracto concreto. Y lo voy a ejemplificar con la diferencia valor-precio. Es algo que ya hicimos pero que quiero recordar. Entonces, abstracto, decimos, es aquello que tiene pocas determinaciones, ¿sí? Pocos aspectos a considerar para caracterizar al fenómeno. Eso significa pocas determinaciones. Es decir, tomamos uno, dos aspectos para explicar, para contar algo, para describir un fenómeno. Por ejemplo, el valor. Cuando recordamos la teoría del valor-trabajo, decimos el valor está determinado específicamente por el trabajo. Si queremos ser más específicos, diremos por el tiempo de trabajo. Si queremos ser más específicos, tiempo de trabajo es socialmente necesario. Y así, ¿no? Cada vez más específicos, pero es un solo determinante, el trabajo. El valor, por lo tanto, está en función del trabajo. Eso significa esta fórmula que es clara como para los economistas, pero quizás a los compas sociólogos no resulta tan claro, ¿no? El valor está en función del trabajo. El valor depende del trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo concreto, ¿no es cierto?, en esta idea de oposición de conceptos? Es aquello que tiene muchas determinaciones, es decir, que muchos aspectos están jugando para darle forma, para explicar el fenómeno. El ejemplo que queremos plantear es el precio. El precio que se establece en el mercado, ¿no es cierto?, aquel valor sobre el cual se realiza efectivamente el intercambio, ¿sí?, en lo concreto, en lo cotidiano, va a depender del trabajo, ¿cierto? Pero va a depender también de otras cosas. Por ejemplo, la escasez del bien en el mercado. Si algo es muy escaso, va a tender a ser más caro. Si algo existe en abundancia, va a tender a ser más barato. ¿Sí? Entonces estamos diciendo, el precio está en función del trabajo, lo mismo que el valor, pero la diferencia está en que empezamos a considerar otros aspectos que definen el precio. Eso es lo que lo hace a ese concepto precio un concepto más concreto en relación al concepto abstracto valor, ¿ya? Pero no solo es la escasez la que determina el precio. Determina el precio también la posibilidad de acaparamiento, el poder de algunos agentes en el mercado de crear artificialmente escasez o abundancia. Por ejemplo, en el mercado de Ambato, ¿no es cierto?, que es el mercado centro de abastecimiento y fijador de precios a nivel nacional, existen
oligopsonios o grupos empresariales que controlan en acuerdo enormes bodegas donde pueden almacenar los productos. Por ejemplo, la papa es un producto que no se daña. Entonces, como ellos tienen la capacidad de almacenar ahí enormes cantidades de producción de papa, ellos pueden generar disculpen, compañeros, me parece que yo me fui. Me parece que mi internet me falló. Entonces retomo, ¿no es cierto? Decía, el precio está en función del trabajo, el precio está en función de la escasez, pero también el precio va a estar en función del poder que tienen algunos agentes. Hablaba del mercado de Ambato y de los grupos empresariales que tienen enormes bodegas que les permiten generar de manera artificial escasez o sobreproducción, abundancia de un bien. Y hablaba del bien compas, disculpen, nuevamente me parece que fui yo el que me fui. Me está fallando el internet. Esperemos que nos deje avanzar. Bueno, hablaba del mercado de Ambato, nuevamente. Y decía, aquellos grupos empresariales que controlan los lugares de almacenamiento pueden producir escasez o sobreabundancia de un bien de manera artificial. Cuando la producción de papa sale en el mercado ecuatoriano, a los empresarios les conviene tener un precio bajo, porque van a ser ellos los que compren la papa. En esos momentos, los empresarios compran papa de Colombia, de Perú, lo ponen al mercado y generan sobreproducción de papa, lo que genera una disminución del precio en el momento en que los empresarios compran la producción nacional. Cuando pasa la época de cosecha, ellos utilizan sus bodegas de almacenamiento para generar artificialmente escasez. Guardan toda la papa, no la venden y por lo tanto producen un incremento del precio en el mercado y cuando ellos sacan la papa, el precio ya está alto. ¿Se entiende? Entonces es el poder de mercado lo que está fijando el precio. Pero podríamos hacer ejemplos también sobre información privilegiada o formas de control monopólico del mercado. ¿Sí? Un conjunto de otros factores, de otros elementos, de otros aspectos que inciden en la fijación de los precios ya en el mundo de lo cotidiano, en el mundo de lo práctico. ¿Esto significa que el valor es una categoría falsa? No, ese es el tema. ¿Cuál es la diferencia? Que en un nivel teórico abstracto estamos considerando únicamente una determinación, que si ustedes se fijan es la determinación más importante. ¿Qué nos dice el hecho de que el valor sea fijado por el trabajo? Lo que nos está diciendo es que las capacidades humanas, la vida humana, el tiempo humano, es el núcleo, el centro de todo el proceso económico. Y que esa hipótesis de carácter teórico se verifica en la práctica siempre y cuando tomemos en cuenta que en la práctica existen otros determinantes, otros elementos que están incidiendo y que por lo tanto definen una nueva categoría mucho más concreta que valor, que es el precio. Ahora, ¿tendría yo que escoger entre valor y precio? O sea, es lo que nos diría la lógica dicotómica, la lógica cosista. ¿O sería más interesante establecer la relación entre valor y precio para comprender la realidad desde esa lógica relacional? ¿Qué me permitiría decir la lógica relacional? Me permitiría decir, la riqueza social es producto del trabajo humano, del esfuerzo de las personas, ¿sí? En el nivel teórico, en el nivel abstracto. Pero si yo establezco la relación con el precio, puedo decir también, es esa riqueza social la que está producida por el esfuerzo humano, aquella que se está distribuyendo a nivel del mercado, ¿sí? Con mayor complejidad, con una serie de factores que inciden sobre ella, pero es la misma riqueza social. Y al decir que es esa misma riqueza social la que se está distribuyendo en el mercado, a mí me permite observar cuáles son los procesos de distribución de esa riqueza. ¿De acuerdo? Es decir, establezco que el núcleo de la economía es el trabajo, es la humanidad, y luego digo, esa riqueza humana es la que se distribuye en el mercado. No es
el valor de las cosas y el precio de las cosas no es algo que está vinculado únicamente a sus características físico-químicas, a la utilidad o al valor subjetivo que está planteando el consumidor frente al producto. No, el valor y el precio están determinados por el trabajo, por el esfuerzo humano que se ha puesto. ¿Sí? Entonces, resulta mucho más importante, mucho más sustancioso pensar en términos relacionales que en términos acusistas. Esa es la primera idea que yo quería plantear. No es necesario elegir, por tanto. O sea, yo no debería elegir entre esta dimensión teórica abstracta, que es el valor, que me permite pensar con cierta riqueza el fenómeno, y la dimensión empírica concreta, que es el precio. O sea, bien puedo vincularlos a los dos y producir una teoría mucho más compleja que lo que sería la mera teoría valor-trabajo o la mera teoría de los precios basados en escasez en el mercado. ¿De acuerdo? Eso es la idea central. Si yo relaciono, complejizo y comprendo la realidad de mejor manera. Y entonces lo que podemos ver, ¿no es cierto?, es que la dimensión abstracta, o sea, que parecería más alejada, ¿no es cierto?, más separada de nuestra realidad cotidiana, concreta, en realidad está actuando sobre esa realidad. ¿Sí? Está presente. El trabajo humano es lo que determina la riqueza, la satisfacción de las necesidades. ¿Verdad? Y entonces se nos plantea un reto, que es la primera parte, ¿no es cierto?, del método concreto, abstracto concreto, que es definir este primer elemento, lo concreto real, el punto de partida, como la combinación de lo abstracto y lo concreto. Eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Lo que dice de la Garza es, el punto de partida que se define como concreto, en realidad es al mismo tiempo abstracto y concreto. Y para llegar a eso, él va a analizar en primer lugar el planteamiento de algunos marxistas, ¿no?, que él escoge para hacerlo. O sea, en primer lugar, ¿no es cierto?, nos habla de este autor de La Volpe, luego de Althusser y de Luporini, y va a hacer una descripción breve, ¿no es cierto?, de cómo ellos entienden el método para cuestionar finalmente eso y plantear su propuesta. Entonces, lo que nos dice es, de La Volpe, nos plantea la existencia de un concreto real, ¿no es cierto?, que es material, que está por fuera del sujeto, que no ha sido significado, que se eleva al carácter de abstracto ideal. Entonces pasa de lo meramente material a lo meramente simbólico y luego se retorna a lo material. ¿Sí? Es como un círculo, por eso lo grafiqué como círculo, ¿cierto? Va de lo material a lo abstracto y vuelve a lo material. ¿De acuerdo? Es un círculo que resulta interesante, ¿no? Que a veces cuando uno lee por primera vez este texto, parecería que la propuesta de la Garza está muy cercano, o sea, está más cercano de la Volpe que de cualquier otro de los autores, pero ya vamos a ver cuál es la diferencia. Luego nos dice, nos plantea lo que dice Althusser, ¿no? O sea, Althusser nos dice, partimos de una materia prima que es la ideología, es decir, estaríamos partiendo de lo totalmente simbólico. Luego hacemos un contraste con la realidad, es decir, bajamos a lo material y a partir de ahí, de ese vínculo entre lo ideológico, lo simbólico y la realidad en su contraste, se genera un proceso productivo, dice Althusser, que eso quizás es una de las partes más importantes de lo que nos plantea, ¿no? Cada sujeto estaría en capacidad de producir con esta materia prima, o sea, como en una fábrica, ¿no? Con esta materia prima subjetiva que es la ideología, en contraste con la realidad, yo estaría en capacidad de producir algo diferente, ¿sí? Un conocimiento más elevado que la ideología, que él denomina en un primer momento la generalidad 1 y luego la generalidad 2. Por lo tanto, su concepción del proceso de conocimiento sería como una línea ascendente, ¿sí? Que va de lo menos importante, digamos, de lo menos elaborado hacia lo más elaborado, en esta lógica simbólico-material simbólico. ¿Por qué es interesante el planteamiento de Althusser en el sentido de que el conocimiento sería un proceso productivo?
porque nos saca de esta idea común de que nosotros simplemente interiorizamos lo que nos dice el sistema dominante. ¿Se dan cuenta? Que muchas veces decimos, bueno, interiorizamos la ideología, interiorizamos el mensaje de la publicidad, interiorizamos lo que nos dicen en la escuela, interiorizamos lo que nos dicen nuestros padres, y eso va concretando una forma de lo subjetivo conforme a las relaciones dominantes, ¿cierto? Que nos hace seres conservadores, que no estamos dispuestos al cambio, a la transformación social. Pero esto sería un mero ejercicio de interiorización. Lo que Althusser dice es que no existe la interiorización como tal, sino un proceso productivo que requiere de una voluntad. Es decir, incluso las personas que se encuentran en una situación de dominación dentro del sistema social estarían elaborando, estarían poniendo su voluntad para crear en su nivel subjetivo esta ideología dominante. Eso es bien interesante, ¿no? Porque entonces, incluso en situación de dominación, los particulares estaríamos actuando como sujetos, tendríamos voluntad de construir. Ese es lo interesante, no es una mera interiorización. El sistema dominante requiere de nuestra voluntad para que nosotros reproduzcamos esa ideología dominante. Es decir, nos necesita. Eso es lo importante. No puede hacernos meros objetos de su discurso ideológico. Eso es muy interesante en Althusser. Sin embargo, ¿cuál es el problema? El problema de este planteamiento es que el sujeto, si entendiendo que sujeto es aquel que tiene voluntad y que puede, por lo tanto, construir, disculpen un ratito, no puedo hacerlo así que lo dejo. El sujeto, digamos, es el que construye, es el que produce, ¿sí? Althusser ubica al particular en ese papel de producir la ideología dominante. Pero el problema es que mira al sujeto precisamente como individuo, como individualidad. ¿Quiénes serían los individuos que están en capacidad de realizar este proceso productivo? Los intelectuales, ¿cierto? El resto de personas, o sea, el vulgo, diríamos las masas, no estarían en capacidad de realizar este salto productivo desde la ideología hacia la teoría. No estarían en capacidad. Entonces, habría una minoría social, una suerte de vanguardia intelectual, que sería la que está en capacidad de conocer la realidad y el resto no. Y esta división, ¿no es cierto?, esta separación entre intelectuales y el resto de los humanos, estaría en la base de la justificación que divide las dirigencias del resto de los componentes de las organizaciones sociales. Es decir, la desvinculación entre la masa y el dirigente. Los dirigentes estarían en este papel de producción del conocimiento de manera privilegiada, dejando de lado la idea que toda producción intelectual, toda producción científica, igual que toda producción política, es siempre producción colectiva. Es siempre producción de un sujeto colectivo que conoce, de un sujeto colectivo que transforma la realidad para concentrar ese papel de sujeto, esa enorme capacidad transformadora y de conocimiento en los individuos, en un grupo pequeño de los individuos. ¿Qué es lo que sucede? El conocimiento siempre es conocimiento colectivo, pero los intelectuales, debido a la simetría social, a la desigualdad social, han logrado acceder a determinadas herramientas de conocimiento, ¿sí? Y lo saben cómo manejar los procesos de abstracción, de concreción, de investigación, y por lo tanto logran apropiarse privadamente de aquel conocimiento que en realidad es producido por el colectivo social. Entonces el intelectual funciona como un ente privatizador del conocimiento y empieza a servirse y a lucrar de ese conocimiento. Eso es lo que Althusser no dice, eso es lo que Althusser no presenta, porque le interesa generar precisamente esa división entre la vanguardia intelectual y las masas. Y entonces esto es lo que habría que cuestionar de Althusser. O sea, no la idea del sujeto como productor de saber, sino esta reproducción de la asimetría y la desigualdad social en el marco de la práctica teórica. Es como él denomina al proceso, ¿no? Bueno,
eso y además cuestionar la idea, ¿no es cierto?, de que la simbolización, o sea, lo abstracto, va a la materialidad y vuelve nuevamente al abstracto. Es decir, parecería que todo terminara exclusivamente en la simbolización. De la Garza se encarga de aclararlo, ¿no es cierto?, que Althusser en algún momento de su trayectoria intelectual replanteó esto para dar importancia también a la práctica transformadora. Sin embargo, abstracto, concreto, abstracto, siguen siendo identidades separadas, discretas las unas de las otras. Es decir, el abstracto simbólico es meramente simbólico, lo concreto es puramente material y el abstracto como generalidad 1 o generalidad 2 sigue siendo enteramente simbólico. Eso es lo que me interesa resaltar. Luego aborda, ¿no es cierto?, brevemente la obra de Luporini y plantea ya un extremo donde el proceso de investigación y el proceso de conocimiento tendría esta forma abstracto-abstracto. Es decir, prácticamente la realidad material se pierde y partimos exclusivamente de la simbolización para retornar a la simbolización. Por eso hice el dibujito, ¿no es cierto?, así como de retorno a lo mismo, de retorno a lo abstracto, retorno a lo simbólico. Finalmente, De la Garza nos plantea también la idea de Karel Kosick sobre una realidad fetichizada, una realidad pseudo concreta, ¿no es cierto?, una falsa conciencia de la realidad. En este sentido, Kosick estaría muy cercano a Althusser, ¿no es cierto? O sea, el punto de partida sería, o sea, si quisiéramos partir de lo simbólico de la ideología, tendríamos que partir de una realidad pseudo concreta, fetichizada, de una falsa conciencia, que es lo que tendríamos todos los sujetos que actuamos dentro del capitalismo. El tema es que esta falsa conciencia es despreciada por los intelectuales. Es vista como una forma de construcción simbólica falsa, degradada, o sea, que no debe ser entendida como importante para el proceso de conocimiento. Esto sucede porque ellos están considerando que la falsa conciencia es enteramente simbólica, que no tiene en realidad una vinculación inmediata con lo práctico. Y acá es donde viene la propuesta de la Garza. Él lo que nos dice es, esa conciencia fetichizada, esa conciencia pseudo concreta, esa falsa conciencia, es el punto de partida. Si no se puede hacer ningún tipo de investigación en ciencias sociales, mucho menos en el marxismo, si no entendemos que la falsa conciencia está profundamente vinculada, está en una relación de interioridad con la práctica concreta y por lo tanto es el elemento del cual debemos partir para investigar. Pero fíjense ustedes, no es solo la falsa conciencia, es la falsa conciencia en su relación con lo concreto. Es la falsa conciencia que surge de la práctica cotidiana en el capitalismo. ¿Sí? Es la conciencia práctica, en el fondo. Y por lo tanto, lo que nos está planteando De la Garza es que este punto de partida, que se denomina concreto real, debe ser redefinido para transformarse en el verdadero punto de partida. Porque ese concreto real, que parecería aludir exclusivamente a lo puramente material, en realidad está aludiendo a lo material en su relación de interioridad con lo simbólico. Es decir, son las dos cosas. Es el engarzamiento de lo simbólico y lo material el punto de partida para el proceso de conocimiento. Hice mucho énfasis, ¿no es cierto?, cuando hablaba de la Volpe, Althusser y Luporini, en que en los tres autores se entendía cada uno de los momentos como puramente material o como puramente simbólico. Precisamente eso es lo que De la Garza viene a discutir. Si nosotros vamos a partir de lo concreto, necesariamente estamos partiendo también de lo simbólico, porque no son cosas separadas, sino relaciones de interioridad. Y entonces les pido retornar, ¿no es cierto?, a lo que decíamos, a la frase del inicio. Decía, el punto de partida es lo abstracto, pero el verdadero punto de partida es lo concreto. Ahora ya no resulta tan contradictorio, ¿cierto? Porque lo que estamos diciendo es que el concreto real, el punto de partida, es al mismo tiempo abstracto
abstracto y concreto. Es al mismo tiempo material y simbólico. Si partiéramos, dice de la Garza, únicamente de lo concreto, o sea, solo de lo social, de lo natural social, ¿no es cierto? O sea, solo de la sustancia material, estaríamos siendo unilaterales. Y si partiéramos solo desde la ideología, también estaríamos siendo unilaterales. ¿Sí? Y aquí vale recordar esto que decía Marx, ¿no? O sea, el interés no es decir que el adversario teórico, estoy parafraseando, ¿no? El interés no es decir que el adversario teórico esté equivocado, esté errado. O sea, el interés es plantear que su visión es unilateral. La lógica relacional lo que nos permite es generar una visión más compleja, más veraz de la realidad. ¿De acuerdo? Cuando entendemos que lo importante es la relación y no solo las partes, no solo las cosas que constituyen la relación. Entonces, como decimos, el punto de partida es el vínculo, la relación entre lo abstracto y lo concreto, no meramente lo material, no meramente lo simbólico. Esto es lo que decía y ya me salté, ¿no es cierto?, la diapositiva. Sí, la redefinición de lo concreto como material y como simbólico, ¿no? Lo mismo, la relación de interioridad. Me salté las diapositivas, disculpen, pero ya lo dije, ¿no? Y esto nos lleva entonces al segundo momento del método, que es lo abstracto. ¿Sí? Lo concreto real, entonces, es este vínculo entre lo material práctico y lo simbólico, lo abstracto. Y si partimos de ahí, o sea, si entendemos que la realidad es simbólica y material al mismo tiempo en relación de interioridad, el proceso de conocimiento va a ser en este segundo momento un proceso de abstracción. ¿Qué significa abstraer? Significa separar, significa descomponer las partes de ese todo para poder examinarlas de manera más detenida. Pero dice de la Garza, no es meramente separar para volver a encontrar, sino que es separar para jerarquizar, es decir, para encontrar cuáles son los determinantes más importantes del fenómeno, desbrozar, ¿cierto?, el espacio de comprensión de entendimiento para definir qué es lo más importante y qué no es lo esencial, y entonces establecer las relaciones pertinentes. Eso significaría abstraer. Entonces, abstracción no es alejarnos de la realidad, dice de la Garza, sino más bien acercarnos al fenómeno en su esencia. Y cuando decimos en su esencia, no estamos pensando en una esencialidad natural, no estamos pensando en una esencialidad divina. ¿Sí? O sea, este término esencia es muy problemático hoy, ¿no? Porque parecería referir específicamente a la metafísica o a la biología. Y en realidad, cuando decimos esencial, y esto es perfectamente pensable, hablamos de una esencia social, de una esencia histórica. Es decir, nos interesa conocer lo sustancial, entendido lo sustancial por lo esencial, como el origen y la estructura sociohistórica del fenómeno. No debe referirnos necesariamente ni a la naturaleza ni a la metafísica, a la divinidad. Entonces es una abstracción que descompone, que jerarquiza, que busca la esencia histórico-social de las cosas. Ese es el tipo de operación, ¿no es cierto?, que hacemos durante el momento de la abstracción. Y bueno, y luego resalta, ¿no es cierto?, de la Garza, que esta operación de abstraer, de encontrar la relación más simple, ¿cierto?, la relación del fenómeno con los determinantes más importantes, es clave para poder pensar. Es la clave del pensamiento científico. Porque si nosotros quisiéramos abordar una explicación de los hechos, una explicación de los fenómenos, tomando en cuenta desde un inicio todos los determinantes, sería mucho más complejo porque sería una forma muy caótica de abordar el asunto.
No podríamos encontrar dónde está lo más importante, dónde está lo esencial para poder hacer una explicación. Y lo que terminaríamos haciendo, que es lo que normalmente hacen las ciencias sociales, es describiendo el fenómeno. Digo, las ciencias sociales que están en el marco de esta lógica causista atributiva, ¿no? Describir el fenómeno, describir el caos que tenemos al frente, pero siendo incapaces de elaborar una explicación de lo que está pasando. Esa es la importancia, ¿no es cierto?, de generar este proceso de abstracción, de reducir a lo esencial, a lo más importante del fenómeno para poder pensarlo. Entonces, bueno, en Marx la abstracción se refiere, ¿no es cierto?, a las relaciones reales, aquellas que están socialmente determinadas, que es lo que decía, ¿no es cierto?, lo esencial entendido como lo social histórico. Y en ese proceso de abstracción van a ir apareciendo un conjunto de otras categorías que van a partir de esta más abstracta, ¿no es cierto? Por ejemplo, la categoría valor, que tiene un solo determinante, van a ir apareciendo una serie de otras categorías que funcionan como mediación hacia lo más concreto, ¿sí? ¿Cuál es la característica de estas categorías que median? Que van teniendo otros determinantes que se incluyen a su definición, ¿cierto? Y van a mediar entonces entre la categoría más abstracta hasta llegar a la categoría más concreta. Además, nos dice de la Garza, Marx va a utilizar un conjunto de categorías de distintos grados de temporalidad. O sea, puede definirse a categorías muy específicas del capitalismo, como por ejemplo el trabajo abstracto, decía, o a categorías que tienen una duración, una pertinencia mucho más larga, como el de producción, el de transformación, de objetivación del trabajo humano en la cosa, en la mercancía, que es pertinente para un tiempo mucho más largo que los 3 o 4 siglos de vigencia del capitalismo. Entonces, se van a combinar, de la Garza, categorías de distinto grado de abstracción y concreción, con categorías también con distintos rangos de temporalidad. El objetivo va a ser construir una explicación de la realidad mucho más veraz, mucho más completa, ¿sí? Y esta construcción de una explicación que va más allá de la mera descripción marca ya el paso, ¿no es cierto?, del momento donde estamos investigando hacia el momento donde empieza la exposición de lo pensado. Es decir, marca el paso de la abstracción hacia el concreto pensado. Pero antes de eso, decir que en el modo de investigación no hay, digamos, un ordenamiento entre lo lógico y lo histórico, sino más bien una combinación permanente entre ellos. ¿A qué se refiere lo lógico y lo histórico? Cuando decimos lo lógico, estamos hablando del proceso de pensamiento, de engarzar, de explicar, de esta manera relacionar el vínculo entre las cosas, que no necesariamente sigue el mismo orden cronológico como en la realidad el sujeto social se ha ido constituyendo a sí mismo. El proceso de constitución del sujeto social a sí mismo es lo que denominamos lo histórico. Es ese proceso de irse haciendo a sí mismo de la sociedad. No sigue ese mismo orden cronológico el pensamiento. Esa es la diferencia entre lo lógico y lo histórico. Y en el marco del modo de investigación, es decir, durante este conjunto de procesos de abstracción que hacemos y que luego retornan hacia la concreción, va a haber procesos de ida y vuelta entre lo lógico y lo histórico. Es decir, y a ratos momentos hasta caóticos, ¿no? O sea, donde uno está pensando en un nivel teórico y contrasta con la realidad, y esa realidad lo devuelve a la reflexión teórica, y es un proceso de ida y vuelta, ¿sí? Mientras uno está llevando adelante un proceso de investigación, está pasando eso. O sea, yo me vinculo, hago mis entrevistas o estoy realizando una encuesta, pero al mismo tiempo estoy leyendo la teoría, estoy procesando la teoría, estoy contrastándolo con la realidad, y ese proceso de ida y vuelta permanente es lo que va organizando mis ideas, lo que va permitiéndome producir ciertas categorías cada vez de mayor grado de concreción vinculadas a este objeto que yo he delimitado para investigar. ¿Sí? Entonces, no hay una primacía, dice, entre lo lógico y lo histórico durante el proceso de investigación. Y entonces pasamos, ¿no es cierto?, al concreto pensado.
de este momento de investigación, ¿no es cierto?, donde se combinan distintas técnicas, distintos métodos, la teoría y la práctica, la contrastación entre lo simbólico y lo real, pasamos a un momento donde debemos exponer lo que hemos conocido, lo que hemos construido. Y entonces ya para la exposición, ¿no es cierto?, siguiendo la dinámica de lo que significa el capital en Marx, el punto de partida para contar lo que hemos elaborado es lo más simple, ¿no?, como en Marx, ¿no es cierto?, la mercancía. Lo más simple, lo que incluye, dice la Garza, las características del todo y las características de las otras partes. Y de acuerdo al grado de desarrollo de la ciencia. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de un lugar, de esta comunidad, de este sujeto que conoce, y desde ese lugar donde llegó el desarrollo de ese sujeto de conocimiento, vamos a decir algo más. Entonces, el punto de partida para la exposición va a ser este, simple, inclusivo y de acuerdo con el grado de desarrollo de la ciencia. A partir de ahí, ¿no es cierto?, vamos encadenando los distintos aspectos de la realidad abstraído en categorías cada vez más concretas y más concretas. En el momento de la exposición, tenemos ya un orden de prioridad entre lo lógico y lo histórico. Normalmente la exposición no va a seguir el orden cronológico temporal de los hechos, sino que va a priorizar la lógica, la organización interna del fenómeno. Eso es lo que nos va a interesar, porque no es tanto la descripción, sino la explicación lo que nos llama a hacer este proceso de conocimiento. Por lo tanto, el orden lógico, la estructura lógica de la realidad es la que va a animar y la que va a ordenar la exposición. Entonces, el concreto pensado, ¿no es cierto?, esta totalidad concreta, que es el resultado ya de todo este proceso, nos dice la Garza, no es un modelo ontológico del capitalismo. O sea, no es que Marx está diciendo el capitalismo es de esta manera, desconociendo los procesos de transformación, desconociendo el propio movimiento de la sociedad, sino que nos está dejando un conjunto de criterios lógicos, metodológicos, epistemológicos, que nos van a permitir a nosotros seguir el movimiento de ese objeto, seguir el desarrollo de la sociedad. Y en relación a esta idea, ¿no es cierto?, que el método entonces no es algo cerrado, no es una doctrina, no es un conjunto de ideas que debemos respetar a rajatabla, sino más bien un conjunto de principios y de criterios que nos están animando a innovar, a transformar. En relación a esto, quisiera tratar, digo, dos últimas cuestiones, ¿no? En primer lugar, esto que es la diferencia entre la totalidad y todo. O sea, cuando nosotros hablamos de totalidad, no estamos pretendiendo que eso implique conocer todo, ¿sí?, cada aspecto, cada parte de la realidad, sino que la totalidad la entendemos como este ejercicio de desbrozar lo más importante de aquello que no es relevante para tener una comprensión esencial del fenómeno que estamos estudiando. Para yo conocer un bosque, no necesito conocer cada uno de los árboles, cada uno de los animales, las hierbas o las plantas que crecen en el bosque. Yo puedo formarme un sentido, una idea de lo que significa el bosque como idea de totalidad al ubicar sus determinantes más importantes. Entonces, la idea de totalidad representa esto, ¿cierto?, este movimiento de lo concreto, real, en tanto vínculo de lo simbólico y lo material, que es abstraído para entender sus momentos esenciales, sus determinantes esenciales, y que luego es expuesto de manera lógica para la comprensión, para la explicación del fenómeno. Eso es la totalidad concreta, eso es el concreto pensado. Pero además esta reflexión, digamos, de la totalidad y del conjunto de relaciones que lo integran, nos lleva a pensar en cuál es el carácter del objeto que nosotros estamos estudiando. En las ciencias sociales nosotros estudiamos la sociedad como objeto, ¿sí? Pero la sociedad,
dice de la Garza, es decir, el objeto que nosotros estudiamos, aquí el cito, dice, se mueve al punto de transformar sus leyes de funcionamiento y cambio. La sociedad se mueve al punto de transformar sus leyes de funcionamiento y cambio. Entonces, si ese objeto se mueve en el sentido de darse a sí mismo sus propias leyes, estamos hablando de un concepto profundo de libertad, de un concepto de libertad donde ese objeto se autodetermina. No es lo mismo pensar la libertad como mera ausencia de ley, como lo hacen los liberales, ¿no es cierto? O sea, si yo no tengo ley, si nadie me manda y nadie me gobierna, entonces yo sería libre. Pero, o pensar, digamos, la libertad como aquel momento en el que yo puedo elegir entre un conjunto de cosas que vienen ya determinadas, que vienen ya dadas por un sistema social mucho más amplio sobre el cual no tengo ningún control. De hecho, la libertad liberal se mueve en lo concreto en ese tipo de libertad que viene ya enmarcada y definida en un conjunto de elecciones prescritas, ¿sí? Y yo me hago la ilusión de que soy libre porque elijo. Es la libertad del consumidor, ¿no es cierto? La libertad del mercado. Pero esa libertad es una libertad donde el individuo se encuentra totalmente despotenciado frente a la estructura. El individuo no puede transformar las leyes de la naturaleza, el individuo no puede transformar las leyes de la sociedad y por lo tanto está remitido a elegir entre un conjunto muy limitado de opciones. ¿Sí? En cambio, fíjense esta otra idea de libertad como autodeterminación. El objeto social, la sociedad, se da leyes a sí misma. Eso es lo que nos está diciendo la Garza. Y entonces, si un objeto se autodetermina y se da leyes a sí misma, se revela como un sujeto. El objeto es un sujeto, porque es libre. ¿Se comprende? El sujeto puede tomar decisiones, puede darse a sí mismo sus propias leyes y por lo tanto autodeterminarse. Entonces, si el objeto se nos revela como sujeto, lógicamente como sujeto colectivo, ¿cierto? Como comunidad humana que se da a sí misma sus leyes en el marco de una situación asimétrica de profunda desigualdad y lucha entre sus partes, es decir, es una totalidad dramática, es un sujeto relacionado internamente de manera dramática, conflictiva, desigual, injusta, y que en esas condiciones de injusticia y de lucha termina dándose leyes a sí mismo. Entonces se trata, dice de la Garza, de un objeto que está en movimiento, ¿sí? de un objeto que no se queda nunca quieto, donde de hecho el ser es solo un momento. O sea, este segundo soy, y al siguiente segundo soy otro, y al siguiente soy otro, y soy otro, y soy otro. ¿Se entiende? Ese sujeto en perpetuo movimiento, entonces, no concibe, no resiste una metodología de conocimiento entendida solo como un modelo ontológico, como un esquema estático. Las formas de conocimiento de un sujeto que se mueve de manera autodeterminada deben ser formas permanentemente flexibles para ir transformando esa comprensión de la realidad. Entonces, fíjense ustedes cómo de la Garza nos lleva, ¿no es cierto?, a un momento donde las formas de conocimiento que debe adoptar el marxismo están muy lejanas de esos esquemas, ¿no es cierto?, que nos enseñaban hace algunos años que era el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Entonces, lo que nos está animando, lo que nos está diciendo es, debemos llevar adelante la teoría marxista y llevar adelante la teoría marxista bebiendo los adelantos de otras ciencias, de otras escuelas de pensamiento, innovando metodológicamente, no casándolo al marxismo con una concepción meramente positivista o no diluyendo al marxismo en una hermenéutica posmoderna, postestructuralista. Todo eso, innovar sin traicionar a Marx, digamos, implica mover el marxismo, ¿sí? Implica cambiar, innovar, no quedarse estáticos. Entonces, para no traicionar a Marx,
debemos llevar adelante sus ideas para no traicionar a Marx, debemos innovar metodológicamente, debemos entender, ¿no es cierto?, que este sujeto en movimiento requiere también un conocimiento en movimiento. ¿Sí? Bueno, eso, compañeros, compañeras, espero haber sido medianamente claro en la idea que quería transmitir. Y bueno, abro un poco ahorita el foro para poder conversar y debatir con ustedes si tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud.